En el cementerio de la pequeña ciudad bávara de Ansbach hay una peculiar lápida. El mensaje en latín reza lo siguiente: Hic jacet Casparus Hauser, a enigma sui temporis, ignota nativitas, occulta mors, que significa: aquí yace Caspar Hauser, enigma de su tiempo, nacimiento desconocido, muerte misteriosa. Bajo ella se encuentran los restos de un joven de 21 años que murió apuñalado en diciembre de 1833. 5 años antes, Hauser aparece en la historia. Fue el 26 de mayo de 1828. Aparentemente apareció de la nada, en lo que ahora es Nuremberg, en Alemania, tambaleándose como un niño que daba sus primeros pasos en el mundo. Tenía unos 16 años, el rostro pálido. Sus ropas eran harapos, caminaba a trompicones, confuso, aturdido y farfullando de manera incomprensible. El chico ofrecía 2 cartas a los transeúntes, a quienes pasaban a su lado sin mirarlo. Clavaba sus ojos en todo el mundo, pero la ciudad entera parecía ignorarlo. Deambulaba aterido de frío, sin rumbo fijo, siempre ofreciendo las cartas. Pero nadie le prestaba atención alguna. Finalmente, un hombre, el maestro zapatero Beck, que salía de una taberna casualmente, le vio. Miró al joven con extrañeza. El chico, con un ruego en la mirada, tendió su mano. El zapatero tomó las cartas. Y así comenzó la historia que os vamos a contar. Un enigma, hasta hoy, imposible de resolver. Una de esas cartas, escrita por su supuesta madre, decía: el portador de esta carta nació el 30 de abril de 1812. Se llama Caspar y su padre, fallecido, era un soldado del 6º Regimiento de Caballería. El muchacho debe ser llevado a ese regimiento. Firmado, su madre. Y la segunda carta, abierta un poco más tarde, anónima y fechada 16 años más tarde, daba aún más detalles misteriosos. Estaba dirigida al capitán von Bessenich, del 6º Regimiento. El encabezamiento de la carta rezaba: desde la frontera bávara. Señor capitán, le envío un muchacho a quien le gustaría servir fielmente a su rey. Ese muchacho me fue confiado secretamente en 1812. Soy un pobre jornalero y no puedo mantenerlo. Desde 1812 no le dejé dar un paso fuera de la casa. El joven está bautizado y se llama Caspar Hauser. No tiene ninguna instrucción y ningún dinero. Si usted no lo ampara, puede colgarlo como un jamón de la chimenea para ahumarlo. No doy a conocer mi nombre porque podría ser castigado. Pero en todo esto había algo extraño. Cuando intentaron hablar con él, el muchacho apenas entendía las palabras que le decían. Y solo repetía una frase: quiero ser un jinete como mi padre. Un análisis grafológico posterior determinó que ambas cartas habían sido escritas por la misma mano. A los pocos días, quedó bajo la custodia de la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde Andreas Hiltel, quien intentó comprender quién era aquel extraño muchacho. Y entonces, poco a poco, Caspar empezó a contar su historia, y su relato dejó a todos helados. Decía que había vivido en un lugar oscuro, durmiendo sobre paja. Su único contacto con el mundo exterior era un hombre desconocido, una figura silenciosa que le dejaba pan y agua, pero que nunca le dirigía una palabra. Ese hombre, al que nunca vio, le enseñó a escribir su nombre y a caminar. Caspar, sin embargo, decía que a veces el agua sabía amarga y que, cuando despertaba después de beberla, se encontraba con el cabello y las uñas cortadas. Además, el extraño supuestamente le enseñó a decir la frase: quiero ser un jinete como mi padre. Eso sí, en dialecto bávaro antiguo, pero Hauser afirmó que no entendía lo que significaban aquellas palabras.
Las autoridades desconcertadas lo entregaron al maestro de escuela y filósofo Friedrich Daumer, quien decidió estudiarlo. Con inclinaciones hacia el ocultismo, Daumer experimentó con él usando mesmerismo y remedios homeopáticos, métodos muy en boga en esa época. Pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto tomó un giro inquietante. Daumer le enseñó al joven a hablar y a escribir, buscando completar el rompecabezas. También comenzó entonces a pedirle algo curioso a Caspar, pero a su vez muy inteligente, que le relatara sus sueños. Y aquí la primera sorpresa. En esos sueños aparecían frecuentemente imágenes de castillos, de jardines, de muebles suntuosos y habitaciones y camas de lujo. El 17 de octubre de 1829, Daumer lo encontró malherido en la bodega de su casa. Caspar decía que un hombre encapuchado había intentado asesinarlo. Sin embargo, Daumer no le creyó. Sospechaba que el chico tenía una preocupante tendencia a mentir y a exagerar. Cuando Caspar no pudo explicar con claridad lo sucedido, la sospecha se convirtió en certeza y su maestro pensó que él mismo se había provocado la herida. A pesar de todo, su historia seguía cautivando a la sociedad de la época. Las cartas y los fragmentos de memoria que Caspar compartía hablaban de una infancia desgarradora. Creció encerrado en una mazmorra diminuta, atendido por un misterioso benefactor al que nunca vio. ¿Quién le había mantenido en cautiverio durante tantos años? ¿Y por qué le liberaron justo en ese momento? Caspar parecía no tener respuestas, o alguien no quería que las recordara. Y fue así como pronto comenzaron a circular rumores sobre su origen. Algunos decían que era un niño salvaje, otros que pertenecía a la noble casa de Baden y que había sido robado de la propia familia real. Y también estaban quienes lo consideraban un impostor, un timador. Y así fue como nació la leyenda. Muchos quisieron creer que Caspar era un príncipe secuestrado, un heredero perdido de la casa de Baden. No había pruebas que sustentaran esta teoría, pero los rumores persistieron. La alta sociedad europea lo acogió como una celebridad, fascinada por su historia. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién era realmente Caspar Hauser? ¿Una víctima de una conspiración, un experimento fallido o un maestro del engaño? Y con el paso de los meses, a medida que aprendía a hablar, a leer, a escribir, la historia de Caspar comenzó a tomar forma, aunque en lugar de aclararse se volvía aún más inquietante. Se supo que había pasado toda su infancia y parte de su adolescencia encadenado sin contacto con el mundo exterior. No conocía el lenguaje ni las relaciones humanas. Hasta el día en que fue encontrado en la calle, su mente era la de un bebé recién nacido atrapado en el cuerpo de un joven de 16. Sus orígenes eran un misterio absoluto. Pero si su vida había sido extraña, su destino sería aún más sombrío. En 1830, Caspar vivía con la familia Biberbach, cuando, el 3 de abril, sufrió un misterioso accidente con una pistola que se disparó accidentalmente, hiriéndolo en el lado derecho de la cabeza. Nadie supo explicar cómo ocurrió. Las autoridades intervinieron de nuevo y le trasladaron a la casa del barón von Tucher, quien pronto comenzó a quejarse por su vanidad y de sus constantes mentiras. Para entonces el caso de Caspar ya había captado la atención de muchas personas, entre ellas un influyente filántropo inglés, Lord Philip Henry Stanhope. Fascinado por la historia, Stanhope decidió hacerse cargo del muchacho. Convencido de que Caspar tenía origen húngaro, pues recordaba algunas palabras de ese idioma, gastó grandes sumas de dinero intentando resolver el misterio. Siguió cada pista que el propio Hauser le daba, incluso cuando aseguró que su madre era la condesa húngara Maiteni. Pero cada hilo del que tiraba le llevaba a un callejón sin salida.
En diciembre de 1831, Stanhope lo envió a la ciudad de Ansbach, en Baviera, donde quedó bajo la tutela de un severo maestro de escuela, Johann Georg Meyer. Sin embargo, la convivencia pronto se volvió insostenible. Meyer estaba convencido de que Caspar mentía constantemente y con el tiempo el filántropo inglés también perdió el interés en su protegido. En Ansbach, Caspar intentó llevar una vida más o menos normal. Consiguió un trabajo como copista en un despacho de abogados, mientras la gente del pueblo no dejaba de murmurar sobre él. Pero con el tiempo y poco a poco, Kaspar Hauser pasaría al olvido. La prensa de la época había dejado de interesarse también por esa historia desde hacía ya tiempo. El huérfano de Europa ya no vendía diarios, su destino ya no le importaba a casi nadie. El 14 de diciembre de 1833 llegó el final de esta misteriosa y breve historia. Esa noche invernal, Caspar arribó al palacio de Ansbach sangrando profusamente. Al abrirse la ropa, todos vieron el espanto. Había sido apuñalado, según él, por otro hombre de negro, aquel mismo, tal vez, que lo había herido 3 años antes. Caspar cayó de rodillas mientras la sangre manchaba sus ropas y los muebles. Alcanzó a decir que un hombre lo había atacado en los jardines del Palacio Residence de Ansbach. Pero había algo más. Llevaba un pequeño saco en la mano. La policía lo inspeccionó y encontró un mensaje en su interior. Era un mensaje que solo podía leerse frente a un espejo. Poco a poco su mirada se volvió vidriosa. La herida era muy profunda y mortal por necesidad. El joven se derrumbó en un sillón y entró en un silencio mortal. Caspar fue asesinado en circunstancias tan enigmáticas como cuando había aparecido años antes. Desde el principio en que apareció en aquella plaza de Nuremberg, la historia de Kaspar Hauser dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? Y sobre todo, ¿por qué lo habían mantenido en cautiverio durante tantos años? A lo largo del tiempo, muchas teorías intentaron arrojar luz sobre su origen. Algunas hablaban de una conspiración palaciega, otras de un experimento inhumano. Y había quienes creían que todo había sido una gran mentira. Vamos a explorar estas 3 teorías que podrían explicar el enigma de Kaspar Hauser. Atentos. La primera teoría, el príncipe secuestrado. El rumor, más extendido en Europa en el siglo XIX, afirmaba que Caspar era el legítimo heredero de la casa de Baden, secuestrado para evitar que reclamase su lugar en el trono. Se creía que era hijo de Estefanía de Beauharnais, la sobrina de Josefina Bonaparte, primera esposa del emperador francés Napoleón. Al parecer, esa muchacha llamada Estefanía había sido como una hija postiza para Napoleón y para Josefina, que le profesaron un gran cariño, la adoptaron y la casaron con el joven Luis de Baden, el príncipe heredero de esa gran familia real de la región. Estefanía y Luis tuvieron 5 hijos como fruto de su matrimonio, 3 mujeres que no tenían derecho a gobernar, un varón que murió prematuramente y un niño evaporado de la historia para siempre sin dejar rastros. Ese niño desaparecido misteriosamente sería nada menos que Kaspar Hauser, el legítimo príncipe de Baden, que habría sido ocultado por una disputa dinástica entre familias. Además, su parecido con la familia real era innegable. Al parecer, aquel ocultamiento había sido producido por la segunda esposa de Luis, la condesa de Hochberg, quien, buscando la llegada de sus hijos al trono, había jurado destruir el linaje de los hijos anteriores de su actual esposo, cuando su primera esposa falleció.
Sin embargo, no había pruebas concluyentes. ¿Era solo una historia romántica o el joven realmente representaba una amenaza para los poderosos? ¿Y qué nos dice la segunda de las teorías? Otros sugirieron una historia aún más perturbadora. Kaspar Hauser no era un príncipe, sino un sujeto de prueba en un experimento siniestro. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que fuese criado en aislamiento absoluto como parte de un experimento sobre el desarrollo humano. ¿Qué pasaría si un niño creciera sin lenguaje, sin interacciones sociales, sin estímulos? ¿Cómo funcionaría su mente? Su llegada a Nuremberg desconcertó a todos. Apenas sabía hablar, no entendía las normas sociales. Reaccionaba con una sensibilidad extrema a ciertos sonidos y luces. Sus habilidades parecían detenidas en el tiempo. ¿Y si todo esto era producto de una macabra investigación científica? Si esta teoría era cierta, entonces la persona o el grupo que lo mantuvo encerrado nunca quiso que escapara. Y eso lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Fue su muerte parte de un mismo experimento? Sin embargo, no todos creían en la inocencia de Kaspar Hauser. Para algunos, su historia era demasiado perfecta para ser real. De aquí viene la tercera de las teorías, la de que Kaspar fue un fraude elaborado. Los escépticos señalaron que nunca hubo pruebas concretas de su encierro. No había documentos, no había testigos, ni evidencia física alguna que confirmase su relato. Muchos sospechaban porque a medida que aprendía más sobre el mundo, su historia comenzaba a cambiar. Primero no recordaba nada, luego surgieron detalles vagos y con el tiempo aparecieron afirmaciones mucho más elaboradas. ¿Era posible que Kaspar Hauser hubiera inventado todo para llamar la atención? Pero si su historia era falsa, ¿por qué terminó asesinado? Tres teorías, tres posibilidades y un misterio que casi 2 siglos después sigue sin respuesta. ¿Y tú qué crees? ¿Quién era realmente Kaspar Hauser? Sí, ya sé que estaréis pensando que no he explicado qué decía aquella misteriosa nota con la que había aparecido Hauser la noche en la que fue apuñalado. La nota encontrada junto a Hauser parecía ser la clave de su origen. Mencionaba la frontera de Baviera y unas iniciales enigmáticas, MLO, pero en lugar de revelar la verdad, solo sembró más dudas. El tribunal de investigación sospechó de inmediato. Los errores gramaticales en la carta eran los mismos que solía cometer Hauser. ¿Podría haber escrito él mismo su último mensaje? La conclusión fue contundente. Kaspar se apuñaló a sí mismo. Un veredicto que sonó más a sentencia que a verdad. El 17 de diciembre de 1833, Kaspar Hauser murió. Se llevó consigo su secreto, dejando tras de sí una historia imposible de descifrar. A día de hoy, en el lugar del ataque que le costó la vida a Kaspar Hauser, su recuerdo sigue intacto. Una placa gastada y ajada por el tiempo resume toda la historia en un solo y estremecedor renglón que parece susurrar la verdad que nadie pudo revelar. Hic occultus occulto occisus est. Aquí un desconocido fue asesinado por otro desconocido. Mucho después de la muerte de Kaspar Hauser, los investigadores intentaron sin éxito probar su ascendencia real. En 1996, un laboratorio de Múnich analizó su sangre y concluyó que no coincidía con la familia Baden. Sin embargo, algunos argumentaron que la muestra
podría estar contaminada. Al parecer eran las ropas con que apareció aquella fatídica noche y estaban expuestas en un museo, y los trabajadores de vez en cuando ponían más sangre para que se viera bien. Cuando empezó la década de los 2000, otro laboratorio en Münster analizó su cabello y sugirió lo contrario, que sí estaba relacionado con los Baden. Esto generó un conflicto entre los dos estudios. Finalmente, un equipo moderno aplicó técnicas más avanzadas en muestras de cabello, documentadas antes y después de su muerte. Los resultados confirmaron que su ADN mitocondrial no coincidía con los Baden. 3 laboratorios independientes verificaron este hallazgo, descartando la teoría del príncipe perdido de una vez por todas. Tal vez nunca lo sepamos, pero si la verdad fue enterrada junto con él, entonces alguien en algún lugar quería asegurarse de que jamás la encontrásemos. En el Museo Caspar Hauser en Ansbach podemos leer una frase. Es una pregunta que nadie jamás podrá responder y que nos logra conmover. ¿Quién eras, Caspar Hauser? ¿Quién fue realmente Caspar Hauser? ¿Un príncipe? ¿Un experimento? ¿Una farsa? Su historia, hoy, sigue generando más preguntas que respuestas.